Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia de cielos abiertos. Em, Gracias a Dios por una noche más, gracias a Dios por un día más. Dice la Biblia que nos alegremos y nos gocemos cada día en Él. Y bueno, nuevas son sus misericordias. Dice que un cántico por ahí sacado de la palabra dice que anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Entonces, puedo constatar que Dios es fiel, que Dios es asombroso, que Dios se ha hecho más real en la vida de muchos, en cuarentena, en tiempos de crisis, en desempleo, en muchas cosas, en incertidumbre. Eh, por eso les invito a los que se han conectado, comparta este video. Si el tema es de bendición para su vida, envíeselo a otro que esté pasando por los mismos problemas, que esté desanimado, que a lo mejor ora y no obtiene resultados. Entonces, hoy queremos hablar de ese tema, ¿sí? Orando para obtener resultados y un tema que le pusimos el arte de la oración, ¿sí? Pero usted dirá, ¿y por qué un arte? Porque ¿a qué le llamamos arte? Algo maravilloso, algo bonito. Hay gente que le gusta la pintura, hay gente que le gusta, qué sé yo, la escultura, hay gente que, bueno, el arte se manifiesta en muchas áreas, ¿no? Pero cuando algo está bien hecho, le decimos que es arte o artista el que lo logró hacer, ¿no? El que expone su producto. Pues la oración es todo un arte, por eso le pusimos a este tema en esta noche el arte de la oración, para que nosotros aprendamos a orar. Y no quiero decir con esto que le esté tratando de que usted no sabe orar, no, yo creo que todos cometemos errores en cuanto a la oración, todos hemos recibido, mira, a mí me ha pasado que he recibido respuestas instantáneas, pero otras se tardan. Y créame, uno se frustra, uno tiende a pensar, Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no me ve, Dios está muy ocupado para prestarme atención, para responderme. Y bueno, vamos a ver algunos secretos de la oración. Así que si usted es de los que toma nota, de los que toma apuntes, como usted le quiera tildar a este tema, yo le puse el arte de la oración, pero usted le puede colocar ahí en su título secretos de la oración. Usted le puede, no sé, el tema que usted quiera allí relacionado con la oración, el secreto de la oración. Esta noche vamos a aprender a orar para obtener resultados. Esta noche vamos a sacar secretos, a sacar tesoros maravillosos de la escritura. Así que, pues yo le quiero saludar en esta noche, usted que se está conectando. Por aquí está, bueno, veo a mi hermana María Luisa López, veo a mi hermana Marlene Suárez, a mi hermana Rita Marconi, un saludo en el Ecuador. Ana Milena Bedoya, saludos. Liliana Zuleta, saludos en Pereira. Alessandra Belén, en California. Pilar Catota, en el Ecuador. Bueno, un saludo para ustedes cordiales. Estamos aprendiendo a orar, sacando secretos maravillosos. Marlene Romero Medina está por aquí, mi cuñada. César Cúpitra, María Luisa López, mi hermana Olga Huasca, bendiciones. Bueno, qué gusto poder. Tere Mejía dice buenas noches, Pastor Sabú. Dios le llene de bendiciones, hermana. Buenas noches a usted. Por aquí está mi amiga Alejandra Margarita Bianchi, por allá en Tehuacán, Puebla, México. Un saludo para todos mis hermanos mexicanos que tenemos grandes vínculos con México. Amamos esa nación. Tenemos grandes amigos en muchos estados que Dios nos ha permitido conocer allá. Y bueno, vamos a hacer una oración breve. Si vamos a hablar de oración y vamos a aprender a orar, pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a, dice la Biblia, y todo lo que le pidieres al Padre, creyendo en mi nombre, dice,
dice Dios que lo recibiremos. Padre mío, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de poder llegar a tu pueblo, Señor, que está en diferentes lugares, en diferentes naciones, en diferentes ciudades, en diferentes circunstancias, Señor, allá, Señor, en todo el Ecuador, en todo Bolivia, Padre mío, en Argentina, Señor, en el Paraguay, en Chile, Señor, desde donde nos están viendo también, en Venezuela, en Panamá, Señor Jesús, en Guatemala, en Costa Rica, Señor, en los Estados Unidos, en México, Señor, en España, Señor, y a, Padre, y a donde pueda llegar este video, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Hoy oramos, hoy intercedemos, Señor, por tu pueblo, para que tu pueblo reciba ricas y abundantes bendiciones, que sepamos, Señor, Señor, quién es Cristo y quiénes somos nosotros en ti, Señor, que esta palabra, Señor, corra, Señor, y que sea glorificada, que produzca milagros, que produzca señales, que produzca, Señor, respuesta divina de parte tuya en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias te doy en esta noche. Amén, Señor, y amén. Bueno, qué bendición entonces estar conectados aquí con ustedes. Hoy vamos a aprender algunas cositas acerca del arte de la oración, que quizá usted y yo las sabemos. Quizá las hemos escuchado, pero no las hemos puesto en práctica. O de pronto no sabíamos cómo ponerlas en práctica. Vamos a aprender algunos secretos de la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Y sabe que la oración es el poder más extraordinario. Mire, alguien decía que le temía más a un pueblo de rodillas que a un ejército que viniera armado. Entonces, y usted dirá, pero ¿cómo es posible que alguien le tema más a un pueblo de rodillas orando y clamando al Señor que a un ejército armado? Porque la oración toca el trono de Dios, la oración hace que Dios nos responda. La oración es un vehículo, haga de cuenta, mire, la oración es el vehículo por el cual viene la voluntad de Dios hasta nosotros. Entonces, sin oración no hay voluntad de Dios, ¿sí? Y alguien me preguntaba y me decía, pero pastor, luego Dios no sabe todas las cosas. Le decíamos, claro, Dios sabe todas las cosas. Entonces, ¿por qué nos pide orar si Él ya sabe lo que tenemos necesidad? Exacto, eso dice la Escritura. Pero vamos a aprender algunas cosas. Por qué si nosotros no oramos, a pesar de que Dios sepa nuestra condición, el Señor no va a hacer nada? ¿Sí? El Señor se mueve a través de la oración de su pueblo. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, por eso les saludo en esta noche. Por aquí están Carlos Alberto Calleja, saludos, siervo de Dios. Ibi Salcedo, bendiciones, hijita. Los esposos Tol Bonavia, bendiciones. Mi hermana Carolina. Marta Ramírez Rodríguez dice buenas noches, pastor. Buenas noches a todos ustedes. Y bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo 6, justamente donde Jesús nos enseña acerca de la oración. Y entonces, en el versículo 5, cuando Jesús comenzó, ¿por qué? Porque, mire, en Israel un niño a los 8 años, creo que en algunos hasta los 4 años, se saben de memoria el Pentateuco. Y usted dirá, ¿cuál es el Pentateuco? Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, perdón. Lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros, a los 6 años, a los 8 años, un niño se los sabe de memoria en Israel. Allá les enseñan a orar. Así que para los judíos no era nuevo orar, ellos oran, ellos saben orar, ¿sí? Pero ¿por qué los discípulos le dijeron al Señor, Maestro, enséñanos a orar? Porque pues Jesús oraba, ¿sí? De pronto todo el mundo oraba, pero lo hacían mecánicamente, lo hacían de forma religiosa, porque
hay que orar y qué sé yo. Pero ellos no veían nada. Sus oraciones eran rutinarias, sus oraciones eran vacías, como que no sé si le ha pasado que usted comienza a orar y de repente le da una bostezadera, le da sueño, usted comienza a leer la Biblia y comienza como a cabecear. Entonces como que el enemigo, el diablo nos ha hecho, uy, qué pereza la oración, qué pereza usted, la gente secular, la gente del mundo nos tiene como que los religiosos, los que vamos allá a perder tiempo en la iglesia, dice un refrán un poco vulgar, donde le dicen a la gente que va a la iglesia, ah, ya se va a pelar ladrillo allá, qué sé yo, entonces, ¿por qué? Porque se le tiene apatía a la oración, se le tiene apatía porque mucha gente no ve resultados, ¿sí? Entonces, mucha gente me pregunta, pero pastor, yo oro y no pasa nada. Bueno, vamos a aprender esta noche algunas cosas acerca de la oración y yo creo que nos vamos a dar cuenta, muchos de los que estamos viendo este video, que no sabemos orar. O a lo mejor sabemos, pero no lo hacemos como se debe. Mateo 6, versículo 5 dice, eh, Jesús dijo, bueno, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, dice, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo así? Alguien me decía, ¿cómo así? Explíqueme este versículo, pastor. Así que bueno, yo recuerdo en una ocasión que mi esposa, bueno, nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Mi esposa recibió el bautismo también un tiempito antes y nosotros, bueno, fuimos bautizados por el Espíritu Santo y en la iglesia, pues en ocasiones cuando era tiempos de congregación, empezábamos a orar y entonces el Señor tomaba a mi esposa para orar en lenguas y el Señor revelaba cosas y profetizaba a través de personas en la iglesia. Pero recuerdo que había una hermana que también Dios la usaba de esta forma también. Pero cuando alguien era bautizado por el Espíritu Santo en la iglesia, esta hermana como que miraba y enseguida, y si la persona estaba hablando en otras lenguas, entonces esta persona hablaba más, como que se acercaba a la que estaba orando allí y hablaba más duro, ¿sí? ¿Para qué? Para que otros le vieran, para que la reconocieran como la profeta, como la sierva de Dios. Y pues obviamente estas oraciones no tienen ningún eco delante del trono de Dios porque de pronto esta persona oraba más fuerte que los demás para que los otros vieran y dijeran qué espiritual es esta mujer, qué espiritual es esta mujer que ora y ora y ora fuerte con mucha elocuencia. Entonces, en esta época los judíos oraban de tal forma en las plazas, pero era de forma religiosa para que la gente los viera, para que la gente, como para presumir delante de la gente. Entonces, el Señor se refería a que esta clase de oración, ellos ya tenían su recompensa, o sea, no iba a haber ninguna recompensa del cielo, porque la recompensa que ellos esperaban ya la tenían, y era que la gente los viera. Entonces, por eso Jesús dijo que cuando oremos no seamos como los hipócritas. Entonces, la pregunta es, ¿qué haría un hipócrita o qué es un hipócrita? ¿Sí? ¿Y por qué menciono a los hipócritas aquí? Porque, bueno, de hecho, dígale, si usted está con su familia allí, si está con algún amigo viendo este video, dígale al que está a su lado allí, dígale, no sea hipócrita, dígale, no, no tiene nada de malo, pero dígale. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, mire, cuando ustedes oren y si ustedes quieren obtener resultados, no oren para que la gente los vea. Hay gente que va a la iglesia, a los cultos de oración o a las reuniones para que los demás los vean. No tiene ningún sentido
ir para que los demás me vean porque esa es mi recompensa, que me vean. Usted debe ir para que Dios lo vea. Usted debe ir no por el ser humano, no para agradarle a nadie, solamente para agradarle a Dios. Por eso, por eso Jesús dijo que ellos aman, los hipócritas aman el orar de pie, dice de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero Jesús dijo, mas cuando tú, eh, ¿sí? Mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento, ¿m? Y cerrada la puerta, dice la escritura. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué debemos hacer en la oración? Mm, Mire, escúcheme bien, la oración, en la iglesia oramos, pero el tiempo de oración nuestro no es el de la iglesia. Si usted pertenece a alguna congregación y usted ora solamente cuando va a la iglesia, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Y usted se va a frustrar porque va a dejar de ver milagros, ¿sí? Dios quiere que usted y yo oremos constantemente porque la oración, como le dije, es la forma por la cual Dios usa para respondernos. Pero en la oración Dios nos habla, Dios nos transforma, en la oración Dios nos explica la palabra de Él, ¿sí? Entonces el Señor por eso decía, cuando ores, entra en tu aposento. Entonces, el primer paso que usted y yo debemos entender es que la oración es privada. Claro, muchas ocasiones vamos a orar en público, pero normalmente la oración es para en privado, es para en lo íntimo. Mire, como la alcoba matrimonial, ¿sí? Reciba las visitas en su sala, reciba las visitas, ¿sí? Porque la alcoba es como más íntimo, ¿no le parece a usted? Entonces por eso Jesús dice, o sea que el Señor quiere que nosotros hagamos de la oración algo íntimo, algo entre Dios y usted, ¿sí? No ore para que otros lo vean. Hay gente que publica, ay Señor, por el Facebook, por sus redes, Señor, te pido tal cosa. Y realmente nunca se arrodilló, nunca le pidió, simplemente hizo una frase para que la gente lo vea, porque yo le recuerdo que Dios no tiene Twitter, ni tiene Facebook, ni tiene Instagram. Entonces, haga de la oración algo más íntimo. Por eso Jesús dijo, mas tú cuando ores, dice, entra en tu habitación, dice, y cerrada la puerta, entonces significa que usted debe tener un lugar secreto para orar. Busques un lugar secreto en su casa, busques un lugar secreto. Nuestra hermana Mari Carmen dice nuestro lugar secreto. Amén, hermana Mari, es un lugar secreto. Búsquese eh, un lugar donde no lo interrumpan. Búsquese un lugar donde usted pueda desahogarse con el Señor. Hay gente, hay gente que me dice, pastor, yo el único lugar donde puedo orar es el baño. Ok, está perfecto. ¿Sí? El problema es que si usted entra al baño a orar y después alguien va a querer entrar al baño, le van a tocar, y entonces cuando dice el Señor, entra en tu aposento, en tu cuarto y cerrada la puerta, significa intimidad, significa privacidad. Entonces, desconéctese de las redes sociales. Por favor, dígale a los de su casa que no le interrumpan, ¿sí? Porque usted va a orar. Acostúmbrese a sacar un tiempo para orar. Solo usted y Dios. Por eso, si timbra el teléfono, mejor apáguelo, mejor póngalo en modo avión. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay una llamada más importante que la de Dios. ¿Sí? Y usted dirá, bueno, y si es algo urgente, bueno, pero yo le pregunto, ¿habrá algo imposible que Dios no le pueda resolver a usted? Yo le contaba el otro día, cuando me robaron a mi hija mayor, que la gente la estaba buscando, créame, mi hija no se extravió, mi hija se la robaron a los 4 años y yo decidí, junto con mi esposa, antes de salir a buscarla, primero meternos al cuarto a orar a Dios, porque nosotros no sabíamos dónde estaba, pero Dios sí. Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces, tenga por costumbre,
tener un lugar íntimo para orar, donde usted ponga buena música, cierre la puerta, métale pasador, acostumbre a su familia, a su esposo, a su esposa, a que no le interrumpan. Entonces ese será como el primer paso de lo que el Señor dice. Dice, y ora a tu Padre que está en secreto. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora, la pregunta es, esta oración o esta palabra que el Señor dio, la pregunta es, ¿era para todo el mundo? No, porque no todos son hijos de Dios. ¿Sí? Asegúrese, asegúrese usted que está viendo este video y que quiere aprender a orar, asegúrese que usted sea un hijo de Dios. Y usted dirá, pero todos somos hijos de Dios. No, la Biblia no dice eso. En San Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, a quien a Cristo, a los que creen en su nombre, dice que les dio poder, potestad para ser llamados hijos de Dios. Solamente el que se arrepintió de sus pecados, el que dejó su vida antigua y nació de nuevo, rindiéndole su vida a Cristo, solamente este es hijo de Dios. Así que si usted no es hijo, entonces la pregunta es, bueno, ¿y si yo no soy hijo de Dios? Entonces, por eso dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mire, lo que usted vive hoy en público, hoy es un espejo de su vida en privado con el Señor. Amén. Entonces, el verso 7 dice, dijo el Señor, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, otra versión dice como los paganos. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿A usted no le ha pasado que, mire, es como cuando ayer hablábamos con mi familia, como cuando a usted le mandan un mensaje de audio por WhatsApp, em, y el mensaje de audio es de más de 10 minutos. Yo creo que usted lee ve el mensaje que dice 10 minutos 40 segundos. Usted dirá, uy, no, yo eso no, ¿sí? Entonces haga de cuenta, es pura palabrería. Por eso Jesús dijo, y cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones. ¿Qué indica esto? ¿Eh? Aquí entra el rosario, aquí entra aún el Padre Nuestro, aquí entran los Ave Marías, ¿sí? Son pura palabrería. Porque por eso, recuerden quién nos está enseñando esto. Fue Jesús el que dijo. Dice, y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué es palabrería? ¿O qué es repeticiones? Eso que usted repite. ¿M? Cuando alguien me decía, pastor, es que yo rezo todos los días 20 Padres Nuestros. Y yo le dije, ¿y has recibido algo? Me dijo, no, antes me va peor. Entonces, lo curioso es que en unos minutos vamos a desglosar el Padre Nuestro y nos vamos a dar cuenta que aquí Jesús está diciendo, no usen vanas repeticiones. Entonces, si Jesús me dice aquí en el versículo 7, no uses vanas repeticiones, ¿por qué la gente repite y repite el Padre Nuestro? Entonces, el Padre Nuestro fue un modelo de oración, ¿sí? Em, para que con esa forma de oración usted construyera su propia oración. Y más adelante le voy a decir cómo. Jesús nunca dijo, y usted repita el Padre Nuestro. No, 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 no. Jesús nunca dijo eso. Así que es un tema. Amén, amén. Viviana Bernal dice, todos somos creación de Dios, mas no todos son hijos de Dios. Muy cierto eso. Entonces, por eso decimos que ratifico, Jesús dijo, y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sí? Verso 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. ¿Mm? Entonces, es lo que yo les decía al comienzo. El Señor nos sabe lo que tenemos necesidad, pero usted tiene que pedirle a Él. ¿Sí? Y entonces aquí
Después de estas, digamos, indicaciones, Jesús les dijo, ustedes cuando oren primero, métanse en lo secreto, desconéctese de todo el mundo, desconéctese de la... Porque es que nos gusta todo rápido, ¿sí? Comida rápida, sopa instantánea, algo que usted pueda hacer así inmediatamente. Qué sé yo, que usted quiere descargar un video que se le descargue, pero ya usted no tiene tiempo para perder. Y entonces pensamos que Dios, bueno, Dios mío, Diosito, Diosito, dice mucha gente Diosito, y quite esa palabra de su vocabulario. ¿Acaso quién le dijo a usted que él era Diosito? Porque Diosito indica un pequeño Dios. No, él es un rey majestuoso. Usted nunca verá en la palabra, en la Biblia, la palabra Diosito. ¿M? Más bien la Biblia habla del gran Dios, grandioso, asombroso, majestuoso, santo, santo, santo. Así que si la Biblia no dice Diosito, entonces deseche usted esa palabra. Por eso Jesús dijo, em, vosotros pues oraréis así. Entonces, recuerda que en el versículo 7 decía, no usen vanas repeticiones, ¿sí? Y como los paganos o los gentiles que piensan que por su palabrería y palabrería, mucho de lo que la gente ora es pura palabrería. Y usted se cansó, mire, no sé si he dado conferencias donde termino con esto, yo creo que si me echara agua haría shhh, porque me canso y me duele por aquí las cuerdas vocales a veces quedo disfónico de tanto hable y hable, a veces nos sucede con Dios. Usamos vana palabrería y a lo mejor el Señor hará, ¿m? Porque dice aquí que ellos piensan que por su palabrería serán escuchados, por sus vanas repeticiones. Entonces el Señor dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces ahí vamos a detenernos, ¿sí? Por eso asegúrese que usted es hijo para que le pueda llamar Padre. Entonces cuando Jesús dijo, ustedes pues orarán así, ahí no dijo, repitan esto al pie de la letra. Entonces tengamos entendimiento de lo que el Señor nos quiso decir. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa esto? Que que una oración comienza con adoración. ¿Sí? Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, hay gente que me dice, pero pastor, yo no, yo comienzo a orar y a los 10 minutos se me acaban las palabras, ya no encuentro de qué orar. Entonces, si usted comienza con el modelo de oración que Jesús nos enseñó, entonces comienza exaltando al Padre, ¿sí? Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es santo. ¿Qué más es Dios? Usted dirá, no, en esta cuarentena fue fiel conmigo. Entonces fiel. ¿Qué más hace Dios? Misericordioso. Alguien me decía que Dios tuvo misericordia con él o con ella y porque estuvo mucho tiempo apartado de Jesús. Y aún en este tiempo de COVID, de muchas cosas, de gente muriendo, de gente perdiendo empleo, me decía esa persona, Dios ha sido asombroso, se ha pasado de bueno conmigo. Eso es exaltar al Señor. Entonces, cuando comienza a recordar todo lo que Dios ha hecho por usted en esta cuarentena, entonces usted cierra sus ojos y comienza a orar, ¿sí? Y bueno, Padre, bueno, dice aquí Padre nuestro, bueno, entonces, Señor, entonces, primero, si usted es hijo, dele gracias que es hijo, porque no todos los que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la oración comienza con adoración, Señor, tú eres grande, porque no me has abandonado, Señor, en este tiempo. Cuando muchos perdieron el empleo, tú me has sostenido el mío, o a lo mejor usted lo perdió también, pero sabe que no le ha faltado nada. Entonces, Señor, tú eres grande, tú eres demasiado bondadoso conmigo, Señor. Tú nunca me has dejado, Señor, tú eres fiel, tú eres un Dios asombroso, tú eres misericordioso porque cuando yo me aparté de ti, Señor, cuando pequé contra ti, Señor, tú no me desechaste, sino que me abrazaste, Señor, me recibiste con tus brazos abiertos. Entonces tú eres lo más grande que me ha pasado en la vida.
cuando usted termina de adorar a Dios, puede que ya haya pasado media hora o hasta más. Oh, Señor, es que me acuerdo lo que hiciste con mi vecino, Señor. Me acuerdo con el familiar que dio COVID positivo, Señor, y pasó un momento difícil, Señor, pero tú lo guardaste y ya está muy bien, Señor, gracias. Señor, gracias porque cuando no tenía mercado, Señor, tú tocaste tal familia o tal persona y me trajo, Señor. Entonces, eso es adoración. Entonces expresa, y no busque palabras reforzadas, hermano, ¿sí? Hay gente que, Señor, tú eres la grandeza de tu benignidad, de tu omnisciencia, y usted ni siquiera sabe qué son esas palabras, hermano. Entonces quítese esa palabrería que usted ni siquiera entiende, y háblele a Dios en su lenguaje, Señor, ¿sí? Señor, uy, Señor, tú no me has desamparado, tú has sido mi socorro, tú me has ayudado, tú me has tendido la mano. Use las palabras que usted usa. No busque un lenguaje elocuente, raro, que usted se siente incómodo de hablar así, ¿sí? Es como, por ejemplo, si usted... hay gente que habla de usted, hay gente que... Bueno, aquí en Colombia hablamos mucho de usted y de cuando hablamos de tú es de más confianza, ¿no? Pero para mí pues es fácil usar esas dos, digamos, esas dos formas de hablar, ¿no? De pronto me es más fácil usarlo pero por ejemplo con un caballero y aparte si es mayor que yo, un anciano, entonces yo creo que para mí será incómodo decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No, entonces, pero con Dios ocurre igual. Si usted se siente muy cómodo hablarle a Dios de usted, entonces háblele a Dios de usted, ¿sí? Y si para usted es más fácil hablarle de tú, pues háblale al Señor de tú, ¿sí? Entonces por eso dice, y usted comienza a adorar, Señor, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor. Entonces, cuando dice santificado sea tu nombre, significa, Señor, que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea reverenciado, Señor, que tu nombre sea, que la gente no ponga tu nombre en vano, que la gente respete tu nombre. Pero le aseguro que cuando usted comienza la oración con adoración, por lo menos habrá pasado una hora. Créame, en nuestros tiempos con el Señor lo hemos adorado y si para usted es más fácil entrar en adoración mientras que usted ora, entonces coloque una canción de adoración allí, que usted se pueda postrar ante el Padre, que usted se pueda arrodillar, que usted pueda llorar, que caigan lágrimas de sus ojos de adoración, de agradecimiento delante del Señor. Le aseguro, le aseguro que si usted comienza la oración con adoración, su oración va a ser diferente. Usted muchas veces va a sentir que el Señor literalmente viene hasta el cuarto donde usted está, ¿sí? Y Dios le va a decir cosas, Dios le va a susurrar al oído, usted va a sentir en ocasiones cuando el Señor viene, de repente estamos allí orando, estamos ministrando al Espíritu Santo y de repente se llena el cuarto de un aroma a flores precioso y sabemos que el Señor está allí, sabemos que Él ha descendido, sabemos que Él ha llegado y entonces por eso que usted se pueda deleitar en Él. Mire, la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, entonces dice, eh, en el versículo dice, bueno, dice, en el verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿sí? Entonces cuando dice, cuando usted está orando y le decimos al Señor, después que lo adoramos le decimos, Señor, venga tu reino, significa, Señor, que así como mi casa fue transformada por tu presencia, que así como mi corazón fue transformado, que así como tu reino vino a mí, que también venga mi esposo, que también venga mi esposa, Señor, que mis hijos, que tu reino venga a ellos, que tú te reveles a ellos. Señor, ese vecino borracho, ese vecino que se la pasa golpeando a su esposa, Padre, que venga tu reino a él, Señor. ¿Mm? Pero cuando usted ora para que venga tu reino, usted está diciendo, Señor, permite que esa persona te conozca, permite que alguien le hable de ti.
y a lo mejor el indicado va a ser usted mismo. Señor, entonces, Señor, venga a tu reino, entonces dame la oportunidad de pegarle una llamada al vecino y le voy a decir que, que vea, por ejemplo, estos videos. El sábado vino una hijita espiritual eh, que vino a visitarnos aquí junto con mi esposa y mi familia. Debe estar por ahí conectada. Ella nos decía que tenía una cantidad de amigos y familiares que les estaba diciendo, mira, mira las prédicas de mis pastores, eso significa venga a tu reino, que usted adora al Señor, pero también usted está urgido que otros lo conozcan a Él. Cuando usted dice venga a tu reino, usted empieza a orar, Señor, mi vecina, Señor, no te conoce y mi vecino está enfermo, Señor, yo no quiero que mi vecino se vaya a la eternidad o se vaya al infierno, es sin ti, Señor, yo quiero que mi vecino te conozca. Entonces, dame la oportunidad, Señor, de romper el hielo porque yo nunca le he hablado a ese vecino, Señor, pero permite que tu reino venga a él, que venga tu presencia, dame sabiduría, Señor, porque de pronto usted es tímido, entonces usted ora, Señor, rompe esa timidez que hay en mí para poder hablarle al vecino o crea, Señor, la ocasión para poder hablarle y le aseguro que algo va a hacer el Señor. De repente a la semana el vecino le tocó a usted y usted tuvo la oportunidad de decirle, ¿sabe qué, vecino? Dios puso en mi corazón de decirle que el Señor lo ama mucho y que tiene un plan con su vida. Eso significa venga a tu reino. Cuando usted ora y dice venga a tu reino, significa que usted está diciendo, Señor, yo estoy dispuesto a que tu reino ande conmigo, que tu reino camine conmigo, que otros que necesitan del amor de Dios te conozcan. Y Señor, yo soy tu reino andante, yo soy un portavoz de tu reino, un portador de tu gloria. Donde yo voy los milagros van, donde yo voy los demonios huyen, donde yo voy ocurren milagros, Señor, porque tú estás en mí. La Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces usted tiene que creer esto, usted tiene que creerlo y confesarlo, pero no deje que su vecino se muera sin conocer a Cristo. Entonces, cuando usted está orando, venga a tu reino, usted está diciendo, Señor, ¿sabes qué? Voy a sacar un poquito más de mi sueldo para comprar tratados, Señor. Voy a invertir un poco más de mi sueldo, Señor, no todo para mí, Señor, sino para que venga tu reino, Señor, para apoyar la emisora local, Señor, para, qué sé yo, para que su iglesia nunca deje de predicar el Evangelio. Cuando usted dice, Señor, venga a tu reino, usted está diciendo, he aquí yo soy un instrumento como tú quieras, como tú digas, para que tu reino no se detenga, para que la palabra corra, para que, Señor, en Hechos 2 Hechos 3 dice que los discípulos oraban por confianza y valor y dice que cuando ellos oraban, dice que vino de repente a aquel lugar, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y se esparcieron a predicar por todo lado y Dios los usaba en tremendos milagros. Entonces, eso es lo que usted tiene que, cuando dice, venga tu reino, entonces... Entonces usted está diciendo, Señor, que vengan los milagros, que venga tu poder sobrenatural, que donde vaya el cáncer sea sanado, que donde yo vaya, Señor, los ciegos vean, Señor, los sordos escuchen en el nombre de Jesús, el paralítico camine, Señor, el cojo salte, Señor, como dice tu palabra, Señor. Entonces, cuando usted está diciendo, venga a tu reino, posiblemente ha pasado otra media hora. ¿Ve? Cuando usted dice, venga a tu reino, usted comienza a orar por sus familiares y usted está creando, bueno, Señor, ¿cómo voy a hacer para romper el hielo con mi tía que es religiosa y que rechaza la palabra y que está moribunda? Entonces, usted está creando vínculos entre Dios y los hombres para que los hombres conozcan la salvación. Dice en Romanos 10, ¿y cómo oirán el evangelio si no hubiese quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados, Señor? Después dice, ¿y cómo oirán nosotros? ¿Sí? Si no fuesen enviados, entonces significa que cuando usted dice, venga tu reino, usted está pensando todo el tiempo, ¿cómo voy a hacer? Mire, es tan urgente que el Evangelio se predique que Dios, el Señor nos ordenó a nosotros que deberíamos hacerlo todos los días. Y créame, Dios ha sido fiel. Usted nos está viendo hoy. Usted no sabía que se iba a conectar.
muchos días a oír la palabra de Dios con nosotros, pero cuando Dios nos dijo, antes, recién comenzó la cuarentena, nos dijo que tenía que predicar todos los días, ya Dios sabía que usted iba a estar ahí en la conexión para recibir palabra de Dios y para ser ministrado, para ser bendecido por esta palabra de Dios. Entonces, qué interesante que estamos aprendiendo a orar bien. Ahora, pero entonces dice, bueno, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Otro interesante tema allí, porque cuando usted comienza, después que usted ha orado, lo ha adorado a Dios, le ha pedido a Dios que venga, que su reino se establezca en esta tierra. Ahora usted comienza a orar para que se haga su voluntad. Entonces, Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quería hacer tal cosa, pero mejor voy a hacer esto. Em, Mire, a mí me han pasado situaciones muy particulares de muchos milagros con el Señor, donde Dios me ha dicho, vete para tal lugar, ¿sí? Donde me ha dicho, háblale a tal persona, necesito que le digas esto, ¿sí? Cuando usted está diciendo, Señor, hágase tu voluntad, significa que usted no le quiere pedir perdón a aquel familiar con el que lleva años disgustado, pero usted sabe que primero así no va a entrar al cielo. Y usted no quiere pedirle perdón, pero como dice, hágase tu voluntad, entonces ya no se hace su voluntad, sino lo que el Padre diga, lo que el Señor diga. Que si usted está haciendo mercado y Dios le coloca a usted una familia quizá que en su mente, en su corazón, el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Dale la mitad de tu mercado, de lo que hiciste, y llévale a tal familia. Dios está diciendo eso, pero usted no quiere hacer eso. Pero como decimos, Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces significa que usted comienza a morir a sus pretensiones, usted comienza a morir a su orgullo, que usted, por ejemplo, ¿será la voluntad de Dios que usted se quede un domingo en la casa viendo televisión en vez de ir a la iglesia? No. Entonces usted está haciendo frío, usted trabajó toda la semana, pero no, Dios no lo quiere acostado viendo televisión, Dios lo quiere a usted en la iglesia adorando al Señor. Entonces, mire, usted se ha perdido muchos milagros por no hacer la voluntad, por hacer no la voluntad de Dios, sino la suya. Yo recuerdo hace un tiempo, hace años, mis hijas estaban pequeñas y yo tenía que irme para la iglesia, pero había un pequeño problema. Era domingo en la mañana, yo tenía que tomar autobús junto con mi esposa y mis hijas para ir y congregarnos el domingo en la iglesia, pero había un pequeño problema y es que el dinero que yo tenía solamente alcanzaba para el almuerzo. Entonces, ya habíamos desayunado, el desayuno se estaba haciendo, pero o yo hacía una de las dos, o me iba para la iglesia o almorzaba, ¿sí? Porque si almorzaba no tenía cómo ir para la iglesia. Y si iba para la iglesia no tenía cómo almorzar. ¿Qué hubiera hecho usted? Sobre todo cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Yo por un momento dije, bueno, Dios entenderá que yo no tengo dinero para ir a la iglesia hoy, porque pues tengo que darle almuerzo a mis hijas y a mi esposa. Entonces, la verdad me iba a acomodar otra vez en la cama cuando de repente, cuando de repente escucho algo que me habló dentro de mí y me dijo, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Entonces yo dije, uy, no. Entonces yo me levanté rápido y le dije a mi esposa, le dije, no, vámonos rápido para la iglesia porque no debemos dejar de congregarnos. Yo le pregunto a usted que vive lejos de su congregación, eh, cuando usted no tiene para los pasajes, usted pues simplemente no va, ¿cierto? Muchos lo han hecho. Pero yo le pregunto, cuando usted no tiene para los pasajes, los boletos del camión, del autobús, del taxi, para ir al trabajo, ¿usted se acuesta? Usted dirá, no, pastor, no, yo busco. Y entonces, ¿por qué no busca para ir a hacer la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es que nos congreguemos. Entonces recuerdo que yo con mi esposa dijimos, bueno, vámonos para la iglesia y Dios verá, no tenemos para almorzar,
pero entonces nos fuimos para la iglesia, el dinero nos alcanzaba justo para los pasajes, ida y regreso, pero no había nada para comer ese día. Y entonces yo recuerdo que en medio de la reunión yo escuchaba la prédica que el pastor decía, pero al mismo tiempo me acordaba, yo decía, Dios mío, ¿y ahora de dónde, qué voy a hacer para darle almuerzo a mi familia hoy domingo? Justo antes que se acabara la reunión se me acerca una hermana, la recuerdo tanto, y ella me tocó el hombro y yo volteé a mirar que estaba sentado y me dice, hermano Sabú, qué bueno que lo veo porque es que justo antes de salir de mi casa, Dios me dijo que le trajera esto. Entonces, em, pues bueno, yo se lo recibí, hermana, Dios la bendiga, le agradezco. En mi chaqueta, en el bolsillo me metí el sobrecito y yo pensé y dije, bueno, ya tengo para almorzar. Bueno, cuando salimos nos montamos en el autobús y cuando saqué el sobre había una ofrenda. Mire, no había para almorzar un día, había para hacer un mercado como para un mes. Yo quedé asombrado y dije, wow, tremendo, señor. Pero yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo me quedo en casa ese día? Entonces, cuando yo oro y digo, Señor, hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, así que ya usted no hace lo que usted quiere, ¿sí? Entonces, si entonces usted sabe que para que Dios le bendiga a usted y a sus finanzas y a su familia, usted sabe que usted primero tiene que sacar la parte que le corresponde a Dios, sus ofrendas, sus diezmos. ¿Y por qué? Porque es lo que la Biblia dice. Ahí usted dirá, si usted hace cuentas, a lo mejor ni le alcanza, pero es que usted no vive de lo que usted le queda, usted vive de lo que usted le entrega al Señor. Entonces, si usted no quiere ir a la iglesia, pues de malas, discúlpeme la palabra, pero es que así es, de malas nosotros, ¿sí? Primero está lo que Dios dice, lo que Dios habla, ¿sí? A mí el Señor un día me dijo que cerrara la fábrica de muebles y me dedicara a predicar. ¿Usted se imagina lo que es dejar la profesión, un día cerrar lo que en lo que te has dedicado por más de 10 años y lo que has estudiado y lo que sabes hacer bien y decir, me niego a esto y voy a comenzar a predicar? Eso no es tan fácil, pero es que yo he orado, Señor, hágase tu voluntad. Cuando usted ora, hágase tu voluntad, Dios un día lo va a llamar y le va a decir, usted oró, venga a tu reino, hágase tu voluntad, pero nunca la hiciste. Dios nos va a pedir cuenta, ¿sí? Si usted vive en unión libre, pero usted vive muy cómodo, pero usted sabe que es un lecho amancillado, que usted vive en fornicación, pero usted vive cómodo así porque no tiene que sacar dinero para registrar un matrimonio por lo civil ni hacer una ceremonia cristiana. Usted vive cómodo así, pero usted sabe que eso no es lo que Dios quiere. Usted sabe que la Biblia dice, hágase tu voluntad, entonces usted comienza a hacer su voluntad. Por ejemplo, en nuestras finanzas, la Biblia dice que debemos pagar impuestos. Y por ejemplo, cuando usted va a un almacén y le dicen, usted va a comprar algún producto y su nota o su factura, como decimos aquí, em, eh, pues nos cuesta más con el IVA. Sí, porque hay que pagar impuestos al gobierno, pero resulta que le dicen, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Con IVA o sin IVA? Usted dice, uy, no, sin IVA. Usted está robando al Señor. Usted sabe que si somos responsables ante el Señor, deberíamos decir, no, ¿sabe qué? Hágame la factura, hágamela con IVA. A usted le cuesta más, usted no le está robando al gobierno. Y recuerda que Jesús un día dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo creo que usted recuerda una porción de la escritura donde llegaron a cobrarle los impuestos a Jesús y Jesús no se negó, siendo que Él es el dueño del mundo entero. Él dijo, no, yo de mala yo no voy a pagar eso, no. Jesús mandó a Pedro y le dijo que lanzara la red o la caña y que en el primer pez que sacara o en los dos primeros que sacara, no recuerdo bien, que en la boca de estos peces estaban dos moneditas. Uno era para pagar el impuesto de Jesús y el otro el de Pedro. Entonces, ¿qué indica esto? Que Jesús pagaba impuestos. Entonces nosotros sabemos que, mire, créame que usted no alcanza a imaginarse
el esfuerzo que los gobiernos, independientemente de que unos roben, de que otros no lo hagan, el esfuerzo que los gobiernos están haciendo en este momento en el mundo entero para tratar de subsistir en medio de la crisis que se vino para las naciones, ¿sí? Porque el gobierno está trayendo implementos de salud, está importando, el gobierno está dando mercados a gente necesitada, pero quizá aunque el mercado no sea mucho, pero están dando mercados. Y no sé si usted sabe cuántos miles de millones le cuesta eso y eso va desangrando la nación. El presupuesto que va para este año ya no está porque se gastó en muchas cosas, en imprevistos por el COVID. Entonces mi pregunta es, ¿sí? Cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, usted está dispuesto a morir a muchas cosas que usted tiene, a muchos sueños, a muchas cosas. Usted quiere vivir en el mundo, pero mejor se aparta para Dios. Usted quiere hacer lo malo, usted quiere acostarse con su novia, con su novio, pero como usted sabe que eso no le agrada a Dios, entonces usted mejor se abstiene o se casa rápido para no pecar contra Dios. Pero entonces cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, es que usted está dispuesto a morir a todas las cosas que usted quiere con tal de agradar al Dios vivo y al Dios santo. Y eso que no vamos ni siquiera por la mitad del Padre Nuestro. Y yo quiero ir terminando porque ya el tiempo se me está agotando, pero dice por aquí, fíjese que cuando hemos orado todo esto, puede haber pasado hora y media o más. Entonces, el Padre Nuestro no era para que usted lo repitiera y lo rezara y hubiera vanas repeticiones, no, porque en el versículo 7 él dijo, no usen vanas repeticiones, o sea, y la gente es como, Dios mío, en el versículo anterior lo dijo y aquí en el 8 y 9 ya comenzamos a repetir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, hermano, y lo digo con respeto para todo el mundo, pero salgamos del error porque todos estábamos ahí y entonces viene el rosario con la cantidad de pepitas y cada una es un no sé cuántas veces, pero Jesús nos dijo, no usen vanas repeticiones. Usted me pregunta, bueno, ¿y a quién debemos orar? Jesús dijo, y todo lo que le pidieres al Padre en el nombre del Hijo, toda oración que usted haga debe ser dirigida al Padre. ¿Sí? En el nombre de su Hijo Jesucristo. La Biblia no registra oraciones a María, la Biblia no registra oraciones a los ídolos, ni a los muñequitos, ni a las imágenes. La Biblia no registra que usted deba hacer oraciones a los ángeles. No, no, no. Salgamos del error para que cuando usted ore, el poder de Dios se manifieste. Por eso dice en el versículo 11. Mire, en el versículo 11, por primera vez, usted comienza a pedir para usted. Mire lo interesante. Usted adoró, usted exaltó al Señor, usted le pidió al Señor que usted está dispuesto a hacer su voluntad y aparte establecer su reino aquí en la tierra. Y por allá está el versículo 11, pero yo le pregunto, ¿cuánto tiempo no ha pasado? Mínimo, mínimo una hora o más, ¿sí? Dice, usted comienza, hasta ahora en el modelo de oración de Jesús, hasta ahora se comienza a pedir. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, conténtese con lo que Dios le da hoy. No se preocupe por el mañana. Entonces, Señor, gracias por tu provisión hoy. Gracias porque hoy hay para pagar el recibo. Gracias porque hoy hay para pagar la renta. Gracias porque hoy hay para esto, para lo otro, para tal cosa. Mire que hasta aquí es donde usted comienza a pedir. Ya ha pasado un buen tiempo. ¿Sí? En el versículo 12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted qué quiere que, mire, se me escapa el texto, pero eh, un pasaje en la escritura donde eh, un, un hacendado llamó a uno de sus deudores y le dijo, págame todo lo que me debes. Y dice que bueno, dice que era pues poco, ¿sí? Dice que era perdón, era mucho, le debía más de 10.000 talentos. Y dice que le suplicó
que le perdonara esa deuda. Dice que él, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero dice que cuando él salió de allí y fue y se encontró a uno que le debía a este, que le debía al grande, entonces dice que lo agarró del cuello y págame lo que me debes y que él le pedía misericordia. Dice que él no quiso, sino que lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara. Cuando el primer hacendado se enteró de que este otro no tuvo misericordia con el otro como él la tuvo con él, dice que lo mandó aprisionar y meter a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Y la Biblia dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando usted ora a un Padre perdonador, es porque usted le ha perdonado lo que alguien le hizo a usted. Mire, todos hemos sido maestros en que nos han defraudado. Pero yo le pregunto, ¿usted recuerda la gente que le defraudó a usted? Pero usted se acuerda a los que usted defraudó, a los que usted le hizo daño. La oración eficaz hace que nosotros perdonemos a la gente que nos ha hecho daño. Y es fácil perdonar a alguien que nos ha hecho daño cuando usted ora por él. Ore por el que le robó, ore por el que le abandonó, ore por el que le engañó. Si tiene que llamarlo esta misma noche, aquella persona que usted no quiere ver ni en pintura, y usted dice, uy, no, yo todo menos llamar, entonces usted no quiere hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Pero para que el reino de Dios venga sobre nosotros, entonces deje que Dios perdone a través de usted, ¿sí? Mire, es tan delicioso perdonar porque cuando usted no perdona, usted tiene una opresión tan grande. Cuando usted perdona, no, usted no sabe el peso tan inmenso que usted se quita de sus lomos cuando usted perdona, ¿sí? Y finalmente, pues, bueno, tiempo me faltó para hablarles de la regla de oro, que es una oración de acción, ¿sí? Que después les voy a hablar de ese tema, pero creo que hemos aprendido algunos secretos acerca de la oración. Espero que los aplique a partir de este momento. Me gozo de que estamos aprendiendo todos a orar porque, eh, mire, y termino con esto, el Evangelio funciona. El Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Pero si usted no cree, no le va a funcionar. Si usted aplica estas cosas que aprendimos hoy, su vida va a comenzar a cambiar, sus oraciones van a dejar de ser monótonas, aburridas, y usted va a ver muchos milagros en medio de sus oraciones. Padre, muchas gracias te doy, Señor, en esta noche en el nombre de Jesús. Te agradezco, Padre, por esta oportunidad y te bendigo, Señor. Gracias por este pueblo que ha disfrutado y que hemos disfrutado de esta palabra en esta noche, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Familia de Celos Abiertos, Dios les continúe bendiciendo, tenga un excelente resto de noche y Dios mediante nos permita, nos vemos mañana a las 7 de la noche hora de Colombia. Chao, chao.